Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amable auditorio que nos sintoniza en esta hora. Dios les bendiga. Es de nueva cuenta un placer estar con ustedes por aquí en este programa. Se llama Tiempo de Rompimiento. Hoy no pudieron asistir las que están a cargo de este programa, Isabel Areli y Priscila Alejandra, pero aquí estamos para ocupar el espacio y traer también la enseñanza de la palabra de nuestro buen Dios. Bendecimos sus vidas hasta donde se encuentren, donde nos estén sintonizando. También bendecimos la vida de todos los integrantes de la barra de pastores de Pan de Vida, así como la vida del pastor Agustín Guerrero, Pastor Alfaro, y las familias, los ministerios, todas las áreas de la vida de todos los que están integrados a estos programas. Bendecimos la vida de todos y cada uno de los que laboran en este Canal 8 y que hacen posible la transmisión de este programa. Bendecimos la vida también, la familia de los dueños de este canal y que también nos permiten y hacen posible que este programa, donde se enseña y se predica el Evangelio de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estos días y en este tiempo. Bendecimos sus vidas y continuamos. Hoy vamos a tener la enseñanza de la palabra de Dios y es un tema para jóvenes. Nuestro tema se llama, de este día de hoy, Jóvenes no se contaminen, ¿sí? Y vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 21. Ahí vamos a leer la historia de Daniel y sus amigos, jóvenes judíos, jóvenes príncipes que fueron traídos por órdenes del rey de Babilonia para que fueran enseñados conforme a las costumbres y también alimentados conforme a todo lo que había allí en ese reino de Babilonia, porque él quería entrenarlos, él quería que fueran enseñados para que sirvieran a ese pueblo de Babilonia en ese lugar, en ese reino, conforme a sus costumbres, usos y todo lo que en ellos se manejaba. Pero Daniel y sus compañeros decidieron ser fieles y obedientes a Dios, a su Dios al que habían creído y al que le tenían fe. Y por lo tanto, ellos tomaron la decisión de no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con el vino, ni con las costumbres que no eran de acuerdo a la palabra y a la voluntad del Dios al que ellos habían creído. Por lo tanto, la enseñanza de hoy es muy importante para la formación de los jóvenes cristianos, de los jóvenes que han creído en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también en su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad. Entonces, hoy vamos a tener la enseñanza sobre ese tema, pero antes vamos a un corte comercial y regresamos. Ok, continuamos. Como dijimos, el tema de hoy es jóvenes no se contaminen, ¿sí? Y tratamos de llevar a los jóvenes con el objetivo o el propósito de motivarlos, a los que son cristianos, a esos jóvenes entusiastas, esos jóvenes que tienen fe, esos jóvenes que son dinámicos y que participan en las actividades de las iglesias en donde se congregan. Los queremos motivar a que sigan viviendo de esa manera, que sigan viviendo con integridad, con obediencia, con fe y dedicados a el Dios en quien han creído, a Jehová de los ejércitos, a Jesús su mejor amigo y a su Santo Espíritu. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta enseñanza, que ellos puedan seguir caminando de esa manera, tomados fuertemente de la mano de Dios y no soltarse nunca más. En lugar de ir hacia atrás, que vayan subiendo de nivel, porque son las nuevas generaciones, son las generaciones que hoy están en capacitación, que hoy están en discipulado, que hoy están aprendiendo, porque el día de mañana van a ser los líderes de esas iglesias, van a ser la generación que va a estar al frente, porque la generación que esté al frente ya no va a estar, ya Dios los va a llamar y ellos van a ir subiendo con el tiempo, siguiendo y dándole continuidad a esas iglesias que hoy están y permanecen para predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces deben jóvenes tener esa idea, tener esa visión de que hoy son jóvenes, hoy están siendo discipulados, capacitados, hoy están aprendiendo, pero que el día de mañana ustedes
ustedes van a ocupar esos lugares, esos puestos, esos ministerios, ¿sí? Van a estar ahí como ancianos, diáconos, como líderes, como pastores, como evangelistas, dando ese trabajo, haciendo esa labor para la que nosotros fuimos creados, que es para servir a nuestro Dios. Por lo tanto, este tema tiene el objetivo de recordarles eso, de hacerles guardar en su corazón que deben ustedes de vivir íntegramente para la obediencia y el trabajo del reino de los cielos. Teniendo esa idea y viviendo de esa manera, todo es más fácil. No lo vemos de una manera difícil, no se nos vuelve un trabajo, sino que por el contrario, estamos dispuestos a hacer las cosas de manera voluntaria, con compromiso y con una entrega total. Por lo tanto, vamos a darle lectura al capítulo 1 de Daniel para que veamos sobre ese entorno bíblico se va a desarrollar la enseñanza del día de hoy para los jóvenes, pero también para nosotros los adultos, para los niños que todavía vienen, los adolescentes que también están allí y en esas iglesias y que también tienen que ser capacitados. Los adultos quizás para que compongamos un poco el camino. Si no estamos haciendo las cosas bien, debidamente, de la manera correcta, todavía es tiempo en que podamos nosotros enderezar el camino y empezar a hacer las cosas conforme a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios, y a las generaciones que vienen para que se preparen bien, para que no cometan los errores que quizás algunos de nosotros adultos hoy hemos cometido, y debemos de enseñarles, de hacerles ver para que ellos caminen de una mejor manera, su vida de fe sea de mayor éxito y de mayor entrega. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 1 de Daniel, 1 al 21. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los 10
los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Por lo tanto, amados jóvenes, la enseñanza del día de hoy quiere llevarles, ¿sí?, a que ustedes actúen, sean sabios y prudentes, y actúen de la misma manera en que actuó, y tomen la decisión clara, precisa y la mejor, así como Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Así que esa es la enseñanza que hoy queremos darles. Hoy vivimos tiempos difíciles, ¿sí? Tiempos extremadamente difíciles en las diferentes áreas en que lo queramos ver. En el área de salud, en el área de educación, en el área de finanzas, en todas las áreas de la vida. Hoy es muy delicado la vida con la que nos encontramos nosotros. Entonces, y más como hijos de Dios, más nosotros que tratamos de caminar en una vida de fe, que tratamos de ser hijos de Dios. Pero debemos recordar algo muy importante que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en esa oración por sus discípulos de Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que puso en práctica Daniel cuando fueron requeridos y llevados, ¿sí?, por los servidores del rey de Babilonia, ¿sí?, para que fueran ellos entrenados. Daniel sabía que estaban en el mundo, y ya no estaban en el mundo, en el área en que ellos les correspondía, en la tierra de Judá, porque ellos habían sido conquistados por el rey de Babilonia y habían sido llevados a otras tierras, ¿sí? El rey había ordenado que de los mejores, de los que no estaban tan contaminados, no había maldad en ellos, ¿sí?, que ellos fueran seleccionados, que fueran criados, alimentados, para que pudieran ser puestos al servicio del reino de Babilonia. Los mandó a capacitar, los mandó a enseñar, ¿sí?, y los mandó a alimentar y a vestir bien, porque eran jóvenes príncipes. Entonces, tenían un cierto nivel, un rango, ¿sí? Fueron seleccionados por eso. Tú, amado joven que nos escuchas, eres un hijo de Dios. Todos los que estamos aquí ahorita y sintonizamos este canal somos hijos de Dios. Ese es nuestro nivel, ese es nuestro estatus, hijos de Dios. Por lo tanto, somos importantes, ¿sí? Entonces, así como Daniel y sus amigos, ¿sí?, eran importantes y tenían ese estatus, él tomó esa decisión, ellos tomaron esa decisión de no contaminarse. Sabían que estaban en el mundo, y más sabían que estaban en un pueblo que era idólatra, que no les servía y no creía en el Dios en el que ellos habían creído. Por tanto, tomaron esa decisión. Eran conscientes de que estaban en el mundo y en una tierra extraña, donde ellos no gobernaban, donde ellos quizás no tenían hasta ese momento voz ni voto. Pero Dios tenía preparados para la vida de ellos un propósito y los iba guiando. Estaba con ellos en cada momento, en cada paso, a cada día que ellos transitaban por esa vida. Entonces, ellos conscientes de que están en el mundo, pero no son del mundo, sino son hijos de Dios, y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ¿sí? No en esta vida, aparte de esta vida, porque nos consagramos, estamos en el tratar, estamos en la búsqueda de nuestra santidad, y eso se va a cumplimentar en la glorificación con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ellos decidieron no contaminarse y decidieron seguir, ¿sí?, con la enseñanza que habían aprendido allá en el pueblo de Judá, para ser ellos verdaderos hijos de Dios. Entonces Daniel expuso, ¿sí?, a la persona que estaba a cargo de ellos y les dijo la manera en que ellos querían comer y beber. La persona temerosa del rey le expuso también su situación, sus temores. Y él dijo, haz la prueba por 10 días. Si ves que va bien, continuamos. Si no va bien, entonces nosotros nos someteremos a las órdenes del rey. Pero la palabra dice que Dios estaba con ellos, se iba delante con ellos y los puso en gracia delante de esa persona que estaba a cargo de ellos. Por lo tanto, estuvo de acuerdo les dieron frutas, legumbres y por 10 días iba a beber agua. ¿Sí? Una dieta muy sana, por cierto. Entonces, ¿sí?, ellos seguían con sus oraciones, con su fe, adorando y alabando y orándole a su Dios. A los 10 días hicieron el chequeo al que se habían comprometido y qué sorpresa.
Dice que sus rostros, su estado de salud era mucho mejor que el de los demás, que comían y bebían supuestamente de las mejores comidas y de los banquetes que se servían en la mesa del rey. Ellos, que no participaban de eso, sino que comían frutas, legumbres y tomaban agua, ¿sí?, tenían una mejor salud, un mejor rostro. Por lo tanto, el que estaba a cargo de ellos estuvo de acuerdo y continuaron con esa dieta, por así decir. Nos dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nos dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel le propuso, ¿sí?, un tiempo de prueba de 10 días, ¿sí?, para él, para Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Sí? Entonces, amados jóvenes, podemos ver que hoy hay muchas cosas en el mundo, en este mundo. La palabra dice que en este mundo habrá aflicción para nosotros. Y también hay muchas cosas que traen distracción, ¿sí?, para nuestra vida de fe. ¿Sí? Hay tantas cosas en este mundo hoy en día que nos distraen, que quieren llevarnos a la desobediencia, que quieren llevarnos a la apatía para que nosotros no estemos dispuestos a servir, ¿sí?, y enfrascados en otras cosas que no sea el trabajo del reino de los cielos. Recordemos la edad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la edad de 12 años dice que viajaron de su lugar, de su tierra, Belén, a Jerusalén, para que fuera presentado en el templo. Luego de esa fiesta, todos regresaban a sus lugares. Dice que sus padres ya iban casi mitad de camino cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Entonces preguntaron, lo buscaron y no lo encontraron y decidieron regresar a Jerusalén para buscarlo. Y allí lo encontraron. Estaba en la sinagoga, en el templo, reunido con los maestros y los doctores de la ley, hablando con ellos. Dice que entonces le llamaron la atención, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contestó, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Que no saben que en los negocios de mi Padre debo de estar? Y dice que con los que estaban allí, doctores y maestros de la ley, se maravillaban de la sabiduría que Jesús tenía, con la que discutía y hablaba con ellos sobre la enseñanza sobre el Evangelio del reino de los cielos. Amados jóvenes, amados oyentes, nosotros estamos conscientes de que al venir a los pies de Cristo, al nacer en un hogar cristiano, que desde niño hemos sido llevados para ser enseñados y guiados en la fe cristiana, conociendo el Evangelio, la palabra de Dios de primera mano, porque la hemos leído, se nos ha enseñado en casa, la escuchamos en el templo, ¿sí?, en la iglesia cuando hay las reuniones, ¿sí? Nosotros hemos dicho y estamos conscientes y estamos dedicados como Jesús, que desde la edad de los 12 años Él dijo, reconoció, sabía, estaba comprometido y pudo expresar esa frase, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Eres consciente de eso? ¿Alguna vez tú has dicho, has expresado con tus propios labios, con tus cuerdas vocales, que hayas salido con certeza, con fe, con convicción desde el fondo de tu corazón? ¿Le has dicho a tus hermanos, a tus padres, a tus pastores, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué debo hacer? ¿En qué ministerio puedo estar? ¿En el ministerio de jóvenes estás dispuesto a trabajar, a colaborar? Cuando se te llama, se te dice, hay que hacer esto, hay que trabajar esto, ¿nos vas a apoyar, nos vas a ayudar? ¿Tú has dicho esas palabras? Claro que sí, porque en los negocios de mi Padre debo estar. Hoy es un momento de reflexión y de llamado para esa vida de entrega y de fe como Jesús. Jesús desde muy pequeño podemos ver que estuvo consciente de cuál era su misión, cuál era su llamado, para qué había venido, qué estaba haciendo, qué buscaba, qué misión tenía que cumplir. Y estaba entregado en convicción. Vemos que él dejó que sus padres se fueran, él estaba tan concentrado en platicar, en conocer, en adquirir conocimiento, en saber más, ¿sí?, de ese evangelio de Dios.
de platicar con los que conocían, con los que sabían, con los maestros de la ley. ¿Tú cuántas veces te quedas después, los domingos, el día que hay actividad? Llegas más temprano, antes de que empiece la actividad, o después que termine la actividad te quedas para platicar con el pastor, con el evangelista, con el que llegó a predicar, con el que conoce de la enseñanza, con los maestros que dan la enseñanza en los diferentes grupos que se forman en la iglesia para darles clases, para capacitarlos, ¿sí? Para discipularlos. ¿Cuántas veces te has quedado para dedicar un tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, para adquirir mayor conocimiento? Para que eso indique que tú estás buscando, que tienes hambre y que realmente tú quieres estar en los negocios de tu Padre Celestial. Si lo has hecho, qué bien, muy bien, adelante, sigue, vas por buen camino, ¿sí? Tú te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Has entendido y has abierto tu corazón de par en par, has abierto tus sentidos. ¿Para qué? Para dejarte guiar por el Espíritu Santo y vas por buen camino. Si no lo has hecho, amado joven, yo quiero invitarte para que empieces a hacerlo a partir del día de hoy. Que busques más, que busques ser un seguidor verdadero, un imitador de Jesús. Que empieces a buscar, a dedicar más tiempo para saber, para conocer, para adquirir mayor conocimiento sobre la voluntad de Dios y sobre su sagrada y bendita palabra. Porque la palabra tiene misterios. A veces no es muy fácil de entenderla y comprenderla. Y si no buscamos que se nos dé la enseñanza de lo que no entendemos, que se nos explique, como el eunuco que le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué contestó el eunuco etíope? ¿Cómo habré de entender si no hay quien me explique? Él necesitaba, sintió hambre, ¿sí? Y por eso se la pidió a Felipe. El Espíritu Santo ya lo había visto, ya conocía el pensamiento del eunuco, que estaba leyendo pero que no entendía. Por eso motivó y le habló a Felipe y lo llevó para que Felipe fuera el que le explicara. Y dice que Felipe le empezó a explicar y enseñar y él creyó. Y de pronto pasaban por un lugar donde había agua y él dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso es subir de nivel, eso es creer y entrar en obediencia de manera inmediata, de manera continua, sin dudar, con un compromiso verdadero, con querer saber, el creer. Jesús dijo, cree y verás la gloria de Dios. El creer nos lleva a eso, a ver la gloria de Dios. El eunuco, ¿sí? Gentil, inconverso, no creyente, fue motivado y tocado, alcanzado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios le llevó a las personas, le llevó a Felipe, Felipe le explicó, él pudo escuchar de primera mano, pudo entender, pudo creer y continuó en obediencia con el bautismo. ¿Ven? Qué maravilloso es nuestro Dios. Nos lleva, ¿sí? Paso a paso, guiándonos en nuestra vida. Y ese eunuco fue y llevó a su lugar donde él vivía el Evangelio. Allá lo predicó y muchos más se convirtieron. De esa misma manera Dios quiere usar tu vida, amado joven. Quiere que tú con tu vida, con el creer, veas su gloria y también la puedas transmitir, la puedas llevar a otros. Puedas compartirla con otros, seas de bendición para muchas naciones, para muchas familias en este mundo, en esta tierra. Dios tiene un propósito para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Él. Pero tenemos que entenderlo, tenemos que ser obedientes, que ser humildes, que estar dispuestos a ser enseñados, para también estar dispuestos para ser enviados, para predicar el Evangelio, como a los 70 que Jesús envió de 2 en 2. Amado joven, eso es parte de lo que nosotros tenemos que venir. En este mundo hay muchas cosas que nos pueden distraer, nos pueden llevar a salirnos, a soltarnos de la mano de Jesús. Pero la enseñanza de hoy es que no te contamines con las cosas del mundo, sino decidas aferrarte fuertemente a la mano de Dios, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ananías, como lo hizo Misael y Azarías. ¿Sí? Mantenernos firmes. ¿Sí? Que por ahí nos digan que vamos a una fiesta, que vamos a un baile, que vamos a un antro. No, yo no me voy a contaminar. Yo voy a estar tomado fuertemente de la mano de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo voy a dejar que mi amado Padre Celestial me siga guiando, me siga limpiando, que siga haciendo su obra en mí. Y también que su Santo Espíritu me guíe, me enseñe y me redarguya, me consuele y siga intercediendo por mí con gemidos indecibles. Amados jóvenes, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Daniel y sus amigos, ¿sí? Aunque fueron llevados lejos de su país, de la familia, de sus líderes religiosos, ellos, ¿sí? Pudieron haberse contaminado fácilmente, pudieron haberse sometido a la cultura impuesta por los babilonios.
sobre todo a las prácticas comunes en la corte real de ese lugar, de ese reino. Pero Daniel y sus amigos tenían cualidades dignas de destacar para muchos jóvenes. Esas cualidades para destacar también las tienes tú, amado joven. También Dios te ha proveído de todo eso. Por lo tanto, tú puedes destacar, ¿sí? Como lo hicieron, ¿sí? Daniel y sus amigos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque Daniel y sus amigos ya llevaban una identidad definida, ya sabían quiénes eran ellos. Ellos sabían que eran hijos de Dios, del Dios Altísimo, del Dios vivo, del Dios Todopoderoso, ¿sí? Ellos tenían esa identidad bien clara en su vida. Por eso ellos se mantuvieron y ellos fueron fieles. Hoy, tú debes de reflexionar y debes de ponerte a ver también si tú ya tienes tu identidad definida. Porque si tú no tienes tu identidad definida como un verdadero hijo de Dios, allí puede estar el problema, allí puede estar la situación, allí puede estar el portillo por el cual el enemigo pueda meterse y pueda hacerte desistir, pueda llevarte a que te contamines en lugar de que tú te puedas mantener sin contaminarte en las cosas de este mundo. Por lo tanto, debemos de reflexionar. ¿Tú tienes tu identidad claramente definida? ¿No te llaman las fiestas? ¿No te llaman cuando te invitan a los antros? ¿No te llaman que vamos a bailar, no tiene nada de malo? Porque son cosas que los jóvenes enfrentan hoy en día en su vida diaria, tanto en la escuela, si algunos trabajan en los diferentes lugares por donde van, con los vecinos, con los amigos, con las amigas, con algunos familiares que no son hijos de Dios. Por lo tanto, ellos están tendiendo a llevarnos, a distraernos, ¿sí? Nos dicen que hay que vivir la vida, ¿sí? Y nosotros a veces, al no estar definidos con nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios, entonces podemos fallar. La palabra nos dice que debemos estar firmes para resistir al diablo. Si nosotros no tenemos nuestra identidad verdaderamente definida como hijos de Dios, como Daniel y sus amigos, cualquiera de esas invitaciones, cualquiera de esas cosas nos pueden llevar a no estar firmes y no podremos resistir a nuestro adversario, el diablo. Por lo tanto, debemos de reflexionar el día de hoy y tener bien definida nuestra identidad como hijos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, nuestro INE hoy en día, nuestro INE es una credencial con la que nosotros nos identificamos, ¿sí? Eso acredita nuestra identidad. Y esa tarjeta, esa credencial, ¿sí? Tiene varios aspectos, varias características de nosotros. Contiene nuestro nombre, contiene nuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, contiene nuestra foto, ¿sí? Así como nuestra y otras cuestiones que nos dan una identidad definida a nosotros claramente quiénes somos como ciudadanos de este país y ante el gobierno y las autoridades, ¿sí? De igual forma, nosotros fuimos hechos, dice la palabra, a imagen y semejanza de nuestro Dios. Desde allí viene nuestra identidad, hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Seguidamente nosotros nos arrepentimos, creemos en Dios, ¿sí? Y se nos da, dice la palabra, se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Fuimos creados a imagen y semejanza, se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, identidad definida desde esos momentos, ya traemos características de nuestro Dios, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no nos necesitamos parecer o hacernos parecidos a una estrella de la moda, a una estrella de cine, no. Nosotros necesitamos parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la palabra dice, tratad de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Él es nuestro ejemplo y es a quien nosotros debemos de seguir, de imitar, de parecernos a Él cada día más. Yo le agregaría una situación. Cuando estés ante una situación difícil, amado joven, ¿sí? Que no sepas qué hacer o hacia dónde ir, qué decisión tomar, pregúntate nada más simplemente, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Y el que tú te hagas esa pregunta te va a llevar a tomar la decisión correcta, porque Jesús no tomaría una decisión contraria, una decisión negativa, sino tomaría una decisión positiva, que todo sea para estar en el trabajo, en los negocios de su Padre. ¿Sí? Ahí tienes una muy buena guía para tu vida de ahora en adelante. Cíñete siempre a esa palabra, a esas palabras de Jesús. En los negocios de mi Padre tengo que estar. Y tú también di eso y di, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Y tú, al decir esas palabras, estás invocando la mente y el pensamiento de Cristo.
¿sí? Por lo tanto, nosotros, la palabra dice que debemos tener la mente de Cristo. Y de esa manera, teniendo la mente de Cristo, todas nuestras decisiones como jóvenes van a ser positivas y buenas para nuestra vida, para nuestra familia, para todas las áreas de nuestra vida. Y ahí también queda clara nuestra identidad, amado joven. Por lo tanto, debemos de buscar nosotros parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Ser nosotros como Él, trata de alcanzar su estatura, su plenitud, amado joven, ¿sí? Por lo que entonces tenemos nosotros tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros saber quiénes somos? ¿Cómo conocer nuestra identidad? Y la integridad de nuestro carácter, de nuestra honestidad, de nuestra fe, es lo que realmente nos va a llevar a descubrir quiénes somos cuando no hay nadie a nuestro alrededor, a mantenernos firmes para resistir a nuestro adversario, amado joven. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecernos en esa identidad de hijos de Dios. Y ya teniendo esa identidad clara como hijos de Dios, vamos a poder tomar buenas decisiones, hacer buenas elecciones, amados. Y la vida de ti, amado joven, va a ser parecida a la de Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes, amados jóvenes. Nos dice el versículo 16. Así pues, Melsar 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Versículos 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Sí? Y podemos ver allí que Dios estaba con ellos, que no los dejó, que no los abandonó, porque ellos también, Dios era fiel con ellos, porque ellos también fueron fieles y obedientes para con Él, buscaron hacer su voluntad. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Ven esos dones espirituales que Dios puso en ellos? ¿Por qué? Por ser obedientes, por decidir no contaminarse con las cosas, el alimento, la bebida, el vestido, la costumbre, ¿sí? Con las religiones del pueblo babilonio. Eso es la recompensa que Dios trae a la vida. Y Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene dones espirituales que también quiere despertar en ti, que ya han sido depositados en ti desde que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Solamente Él va a llevar a que despierten esos dones espirituales que tú ya tienes ahí. ¿Sí? Por lo tanto, nos dice el versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Sí? Pero que ellos ya no iban solamente bien alimentados, no solamente eran bastantemente saludables, no solamente se veían robustos, de buena presencia, de buen rostro, sino que ya iban aparte, ¿sí? Con los dones activados, dones espirituales activados que Dios había puesto en ellos, tales como conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel era el más avanzado de ellos. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sí? Ya cuando se presentaron ante el rey de Babilonia, a los 3 meses que había dicho él, que había puesto de tiempo, ¿sí? Fueron presentados, pero ya no iban solos. Ellos iban acompañados también, y delante de ellos iba como poderoso gigante peleando sus batallas, Jehová de los ejércitos, su Dios, su Rey, su Señor, iba con ellos y estaba con ellos, ¿sí? Por lo tanto, dice el versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, en primer lugar, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. ¿Ven? Con todo lo que Dios les había dado, su fidelidad, su obediencia de ellos, de no contaminarse, con todos los dones espirituales que Dios había puesto sobre ellos y un poco más sobre Daniel, que era el líder,
de ellos, de esos 4 jóvenes, dice que fueron ante el rey, ¿sí? Y dice que no fueron hallados entre todos ellos, todos los que habían llevado, porque no nada más los llevaron ellos 4, llevaron a muchos, ¿sí? Pero de todos los que llevaron, nada más ellos 4 decidieron no contaminarse, los otros sí. Y dice en el 19 que no fueron hallados entre todos ellos otros como ellos 4. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, porque Dios estaba con ellos. Dios les dio bendiciones con esos dones espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios sabía el propósito que tenía para con ellos, que los iba a llevar para que el rey viera todas esas bendiciones, todo eso que Dios había puesto en ellos, que los había hecho idóneos para que ellos pudieran ser utilizados en el gobierno, ¿sí?, de ese reino. ¿Para qué? Para que ellos fueran bien tratados, tuvieran un buen nivel, y también todo el pueblo judío y de Israel hebreo que había sido llevado cautivo allí a Babilonia, por medio de ellos, a través de ellos, de que Dios usó la vida de esos 4 jóvenes, también tuvieran bendición todos los demás. Todos los demás que habían sido llevados cautivos. Y además, para los planes, para el cumplimiento de las profecías que todavía venían, que ya se habían dado esas profecías y que se iban a cumplir en el tiempo que ellos estaban cautivos, y para que ellos pudieran regresar a Jerusalén y a poder hacer esa reconstrucción de ese templo. Vemos que ese es el propósito, ese fue el propósito de Dios para la vida de ellos. Ellos se sometieron humildes y obedientes, y por eso Dios estuvo con ellos y los galardonó. ¿Sí? Hagamos una comparación que no es de igual manera, pero vamos, Jesús obedeció, fue enviado a morir en la cruz del Calvario, cumplió su misión, fue resucitado y fue ascendido a los cielos y fue galardonado, sentado a la derecha del Dios Padre, y le fue dada toda potestad en los cielos, en la tierra, en el aire y en las aguas. Así, de manera parecida, obediencia y entrega total, sometimiento, humildad de estos 4 jóvenes, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? E igualmente Dios el Padre, como galardonó a su Hijo Jesucristo, pero en una manera más inferior aquí en este mundo, galardonó a estos 4 jóvenes y los puso en niveles de autoridad, ¿sí?, al lado del rey que nos puso a gobernar, ¿sí? Y dice que no nada más gobernaron con ese rey, sino con el sucesor. Nos dice el versículo 20 y 19, así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, dice, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. O sea, Dios los llevó a estar por encima de todos esos astrólogos y magos que ya estaban en el reino de Babilonia. ¿Ven la distinción, el galardón que hizo Dios con ellos? Esa recompensa que Dios les dio por ser fieles, obedientes, por no contaminarse, por mantenerse tomados de su mano, no contaminarse con la idolatría de ese pueblo de Babilonia. Amado joven, una recompensa parecida tiene nuestro amado Padre Celestial para contigo, ¿sí? Una recompensa grande, una recompensa enorme para ti, ¿sí? Una vida de éxito, ¿sí?, tanto en lo secular, en lo material, como en lo espiritual. Pero tienes que someterte, tienes que ser obediente, tienes que ser fiel, tienes que mantenerte, ¿sí? La palabra de Dios dice en el Evangelio de San Lucas: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Negarse a uno mismo, ¿qué es, amado joven? Es que todas esas invitaciones, todo eso que te lleve a contaminarte, que venga de ti por parte del mundo, de amigos, de conocidos, de familiares, de compañeros de trabajo, cuando te digan, vamos a bailar, vamos a tomarnos una copita, vamos a comer esto, vamos a participar de esto, vamos a hacer de esto, que tú digas, no, yo no me voy a contaminar, porque en los negocios de mi Padre debo de estar, ¿sí? Y que te mantengas firme, que digas, no, te retires, te vayas, no consientas nada, ¿sí?, sino que al contrario, defiendas al débil, al pobre, ¿sí?, al que no se puede defender. Eso dice la palabra, eso sí lo tenemos que hacer, que tengamos misericordia, que seamos justos. Eso sí dice la palabra. En lugar de contaminarnos, debemos de buscar, practicar y hacer todo lo que la palabra nos dice de manera positiva. Esa es la vida que deben de tomar, amados jóvenes, de ahora en adelante. Y no nada más los jóvenes, los que ya tienen conciencia, que saben ya del bien y del mal, ¿sí?, adolescentes, jóvenes,
matrimonios jóvenes, ¿sí? Y también personas adultas. Todos debemos de ceñirnos a esa palabra, a esa enseñanza de la palabra, a esos mandamientos de nuestro Dios, porque es lo que Él quiere y espera de nosotros. Él no quiere que nos contaminemos con las cosas del mundo, ¿sí? Por eso esta historia, ¿sí?, bíblica de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego está aquí para enseñarnos, para ver qué es lo que hizo que el pueblo hebreo, el pueblo israelí antes, ¿sí?, fuera llevado cautivo, fuera conquistado, porque él se apartaba, se alejaba, se contaminaba con las cosas del mundo, ¿sí? Y ellos se alejaban de Dios y Dios permitía que esto les sucediera. Pero era para bendición, era para enseñanza. Está aquí para que nosotros lo veamos y veamos la enseñanza. No cometamos los mismos errores del pueblo de Israel, que no nos contaminamos. Dios le dijo a su pueblo, no os unáis en yugo desigual, y no le obedecieron. Allá fueron a unirse en yugo desigual, con las hijas de los hombres, de la idolatría, y se volvieron idólatras, adoraron a otros dioses y se olvidaron de su Dios. Esta enseñanza es lo que nos trata de decir, que nosotros no nos contaminemos, que no nos unamos en yugo desigual, sino que busquemos, que leamos la palabra de Dios, que nos nutramos de ese alimento espiritual, que conozcamos esa verdad que nos hará libres de toda condenación, de toda raíz de amargura, de toda culpa, ¿sí? Y que nosotros leamos la palabra y nos ciñamos a vivir conforme a ella, que no nos soltemos de ella, ¿sí?, sino que seamos obedientes, que nos mantengamos firmes, que renunciemos a toda contaminación del mundo, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios nos va a bendecir, amados jóvenes, amados oyentes, todo. Pero en especial, como los programas de hoy viernes, un tiempo de rompimiento es mayormente para los jóvenes, por eso me enfoco un poco más a ellos. Pero todos, personas mayores, adultas, todos, hombres, mujeres, todos debemos de buscar llevar una vida de esa manera, de no contaminarnos con las cosas del mundo. Hoy en día, como les he dicho en otros programas de los martes, nosotros pensamos y nos justificamos, diciendo, no creo que sea malo, ¿sí? Además va a ser una vez. Además que yo creo que sí, que me puedo divertir. No creo que a Dios no le guste que yo me divierta. Si Él quiere que yo esté alegre, que yo esté bien, ¿sí? Pero hay formas de divertirse, que todo sea conforme a la voluntad y a la palabra de nuestro Dios. Vemos que Daniel tuvo sabiduría, fue prudente, pudo discernir que esa comida y ese vino que le ofrecían allí en el reino no era bueno, no era sano, sino que los iba a contaminar. Tuvo ese discernimiento. Así, amados jóvenes, y todos los que nos escuchan, debemos de tener ese discernimiento nosotros, ¿sí?, sobre las cosas que vienen a nuestra vida en este mundo, para poder tomar lo bueno y dejar ir lo malo. Lo malo no nos conviene. Pablo dijo, todo me es permitido, pero no todo me es lícito, ¿sí? Entonces, que hay cosas que podemos hacer, que podemos tomar, y hay cosas por las que no nos tenemos que dejar llevar. Tenemos nosotros que ser prudentes y sabios en esos momentos y ante esas situaciones, ante esas circunstancias, así como lo fue también Daniel y sus amigos. Discernir qué nos conviene y qué no. ¿Para qué? Para vivir en esa vida de santidad, para estar con ese compromiso, para permanecer, ¿sí?, y estar en los negocios de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es cumplir con esa gran comisión, que es servirle a Él, porque para eso fuimos creados, amados jóvenes. Por lo tanto, tenemos nosotros que buscar vivir de esa manera, ¿sí? Tenemos que buscar seguir caminando tomados de la mano de nuestro Dios. Dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, amados jóvenes, podemos ver allí que no solamente estuvo en el reinado del rey Joacim y en el de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, sino que estuvo también en el reinado del rey Ciro. Vemos cómo Dios lo premió y lo galardonó. Vemos también, y viene a colación, la historia de José. Cómo fue la vida de José. Llevando de aquí y allá, con muchos problemas, muchas situaciones, pero él se mantuvo fiel, creyendo, con fe. Y Dios lo fue llevando, lo fue llevando. Aparentemente, parecían cosas malas, negativas para su vida, a punto de morir.
¿sí? En la cárcel. Pero el propósito de Dios es de esa manera. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Él lleva ahí para que se moldee nuestro carácter, para que nuestro corazón se revele si vamos a tener fe, si vamos a ser obedientes, si vamos a ser fieles. Porque solamente pasando por esas situaciones se revela nuestro corazón. Si realmente amamos a Dios, si realmente somos fieles, o nos hacemos a un lado. Cuando vemos los problemas, la situación, lo duro de la vida, renegamos de Dios. Por eso también los primeros cristianos fueron perseguidos. Fieles los que aceptaron morir y no renegaron, ¿sí? Los que no fueron así y renegaron, fueron convencidos por Saulo de Tarso o los demás soldados, esos no fueron fieles. Pero hubieron muchos cristianos que fueron fieles, que prefirieron morir, ¿sí? y no renegar de el Dios en quien habían creído. Por lo tanto, amados jóvenes, amados oyentes, ¿sí? Esta es la enseñanza que tenemos el día de hoy para nosotros, ¿sí? En la vida tenemos que tomar elecciones, tenemos que tener decisiones, ¿sí? Porque todo en esta vida es cuestión de elección, es cuestión de decisión, lo cual se basa en una decisión personal. Cada uno tiene que tomar sus decisiones en la vida individual, porque también la salvación es de manera personal, amados oyentes. Daniel y sus amigos eligieron no contaminarse con la comida y la bebida de ese reino babilonio. También decidieron vivir una vida pura y justa en el ambiente corrupto en el que vivían. Nosotros en este mundo estamos en una situación parecida, ¿sí? Hay autoridades, hay gente corrupta, hay tanta corrupción en este mundo, ¿sí? Y nosotros estamos en el mundo. Pero les recuerdo, Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos entender bien esta paráfrasis que encontramos aquí en San Juan 17. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A veces cuando no lo estamos en el mundo, nosotros nos creemos que como estamos en el mundo, tenemos que vivir conforme a este mundo y todo eso, pero no es así. Jesús lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una separación. Por lo tanto, aunque estemos en este mundo, esa palabra de Jesús nos dice, ¿sí? Y nos confirma que nosotros no podemos vivir conforme a este mundo. Tenemos que vivir conforme a la fe, a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios, ¿sí? A la voluntad de Dios. Y todo ello está plasmado en su sagrada y bendita palabra, ¿sí? Negarse a nosotros mismos, negarse a lo que el mundo nos ofrece, que es llamativo, que nos gusta, que quizás nos haga sentir sensaciones maravillosas, buenas, pero esa vida no es para nosotros. Nosotros la vida que tenemos que buscar como hijos de Dios es una vida de santidad, es una vida que emule la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros, por lo tanto, amados oyentes, ¿sí? Tiene que elegir no contaminarse con el pecado y con el patrón que sigue este mundo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos de buscar ser diferentes, vivir nosotros de una manera totalmente diferente y apegada a la sagrada y bendita palabra de nuestro buen Dios. Nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Que vivir con el conocimiento de la palabra. Por eso es importante que leamos la palabra de nuestro Dios, para poder conocerla y saber cuál es la voluntad de Él y saber de qué manera tenemos que vivir, tener que desempeñarnos, amados oyentes, ¿sí? Nosotros tenemos amigos, podemos tener amistades. El Padre le dijo a Abraham, mi amigo. Jesús nos dice, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Entonces nosotros podemos tener amigos, pero debemos de ver cuáles son esas amistades con las que nosotros podemos tener amistad, con quién llevarnos, con quién convivir. Hay un refrán humano, un dicho humano que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Debemos de tener muchos cuidados, porque hay buenas compañías, ¿sí? Y también hay malas compañías. Por lo tanto, nosotros debemos buscar alejarnos de las malas compañías y debemos de buscar convivir con las buenas compañías, ¿sí? Recordemos también que Pablo le dice a Timoteo, tú ve bien con quién te juntas, ¿sí? Júntate con los de puro corazón, con los que temen a Dios. Es lo que nosotros debemos de buscar hacer, amados oyentes. Daniel evitaba las malas compañías, tenía buenos amigos a su lado. Sadrac, Mesac y Abed-Negó fueron los 4 que se juntaron porque eran concordantes, coincidentes con mantenerse y no contaminarse. Los demás porque fueron llevados varios, ¿sí? Pero los demás se apartaron, se juntaron con aquellos que eran realmente del reinado babilonio.
pero ellos se apartaron de todos ellos. Los demás que fueron llevados con ellos decidieron contaminarse, solo ellos no, ¿sí? Vemos esa diferencia, ¿sí? Por lo tanto, tenía buenos amigos a su lado. Los demás se fueron, se apartaron y se juntaron con los demás y se contaminaron. Ese pequeño grupo de amigos se fortaleció en conjunto, manteniendo las mismas convicciones y la misma fe. Pero si se hubieran unido a jóvenes que consideraban normales las costumbres babilonias, con seguridad no hubiéramos tenido ese buen testimonio de Daniel y sus amigos escritos en esta Biblia, en esta palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de respetar a las autoridades. Vemos que Daniel y sus amigos respetaron a las autoridades, hablaron con el encargado, ¿sí? Con el que tenía la autoridad directa delegada por el rey sobre ellos, y les pusieron su situación. Dios actuó a favor de ellos, actuando en el ánimo, ¿sí? En el pensamiento y en la respuesta de esta persona, de ese eunuco que estaba encargado de ellos, y aceptó en las condiciones que ellos lo pusieron, ¿sí? Por tanto, hicieron la prueba y se dieron las cuestiones. Recuerda que Dios está contigo, que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar, dice su palabra. Por lo tanto, amado oyente, tenemos que ver de qué manera nosotros tenemos que convivir, ¿sí? Con nuestras amistades. Tenemos que ver de qué manera nosotros tenemos que estar viviendo nuestra vida de fe. Por lo tanto, amados jóvenes, nosotros tenemos que buscar vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros tratar de combatir, ¿sí? Esas amistades negativas, todo eso que contaminación que el mundo trae a nosotros? Nosotros primeramente tenemos que tener un arrepentimiento verdadero, tenemos que buscar, ¿sí? Confesar nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente y apartarnos, ¿sí? De todo eso que nos puede contaminar. Así como José huyó, ¿sí? Para no pecar contra Dios, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿sí? Eso lo encontramos en Proverbios 28:13, ¿sí? Así que, amados jóvenes, tenemos que nosotros que huir en algunas circunstancias, desligarnos o alejarnos de lo que nos puede llevar a pecar, ¿sí? Nuestra lucha es poniéndonos las armas que Dios nos da para poder vencer el pecado, como nos dice en Efesios 6:11 al 17, y allí nos habla, ¿sí? De la armadura de Dios. Tenemos que portar esa armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que debemos nosotros tratar de vivir, ¿sí? Y de revestirnos de todo eso, amados jóvenes, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos estar de esa manera, ¿sí? Buscando no contaminarnos con las cosas de este mundo. Esta historia de Daniel y sus amigos, a través de ella tenemos nosotros el ejemplo, ¿sí? Y vemos el modo, la manera, la forma en que los jóvenes, o ustedes como jóvenes, pueden mantenerse firmes en una vida de fe, sin que se contaminen, ¿sí? Manteniéndose firmes, buscando siempre lo que diga la palabra de Dios. Y para eso es importante que puedan leer la palabra de Dios, para que conozcan todos esos mandamientos, ¿sí? Es muy importante, lean esta historia de Daniel, aquí en el libro de Daniel capítulo 1, del 1 al 21, versículos del 1 al 21. Allí está esa historia de Daniel que les puede inspirar, que les puede guiar, ¿sí? Que les puede llevar a ser visionarios de aquí en adelante en esa vida que ustedes tienen por delante, para caminar tomados de la mano de Jesús. Amados jóvenes, ¿sí?
Ustedes pueden continuar, ¿sí?, en su vida de fe, ¿sí?, teniendo ese ejemplo de Daniel, ¿sí?, para que puedan mantenerse firmes sin contaminarse. Según la Biblia, solo hay una forma. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta es, viviendo conforme a la palabra de Dios. Vemos que en el Salmo 119, 9, nos dice de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Así es. Tú puedes limpiar tu vida de fe, puedes limpiar tu camino, ¿sí?, llevando, ¿sí?, guardando la palabra de Dios, viviendo conforme a ella, sometiéndote a la voluntad de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. O sea, nos alumbra en todo tiempo, de manera cercana aquí a nuestros pies para que no tropecemos, y lumbrera nuestro camino, que nos permite ver hacia allá, tener visión, discernir sobre todo lo que el mundo está tratando de traer a nuestra vida para llevarnos a contaminarnos. Así que, amados jóvenes, ¿sí?, tú serás visionario, llevarás una vida de fe bastante explícita, bastante buena, agradable a Dios. Sí, llevarás una vida fuerte si permaneces firme en la palabra y viviendo conforme a la palabra de Dios. Y así también vencerás al mar. Por lo tanto, esfuérzate en seguir y la receta de Daniel. Comieron frutas, verduras y agua, que eso es saludable, ¿sí?, que nos enseñan en las Escrituras, para que podamos nosotros tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto y así buscar parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cada día más. Busquemos tratar de tener la mente de Cristo, ¿sí?, porque Él es nuestra cura contra el mayor mal del mundo, ¿sí? Por lo tanto, amados jóvenes, esa es la enseñanza del día de hoy. Esa es la reflexión que traemos para ustedes y para su vida de fe. Para su vida de fe. Por lo tanto, yo les conmino a que traten de guardar esta enseñanza para que así podamos nosotros vivir esa vida, ¿sí? Como nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Él es nuestra sanidad, Él es nuestra cura, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como nos dice este versículo 24, porque estábamos muertos al pecado, o puede que todavía hoy en día estemos muertos al pecado, pero Él puede traernos a vivir en justicia por sus heridas, ya que por sus heridas fuimos sanados. Amados jóvenes, vamos a orar para que Dios confirme su palabra y la pongan en práctica, o la pongamos en práctica en nuestra vida de ahora en adelante. Padre amado, Padre bueno, Dios de la gloria, gracias te damos por la vida y la salud de todos los que nos escuchan, de todos los que trabajan en este canal, Señor, de mi persona, Padre Celestial, que nos permitiste venir, Señor, y estar aquí en este tiempo, Señor, en que dedicamos para enseñar sobre tu sagrada y bendita palabra, Señor. Te pido que confirmes esta palabra, que los oyentes la puedan retener, amado Dios, en su mente, en su corazón, que puedan ponerla por obra, que cuando estén en su lecho dispuestos a descansar, Señor, mediten en ella y que principalmente podamos ser hacedores de esa palabra, que la pongamos por obra. La bendigo, Señor, y declaro que cada uno de los oyentes a partir de hoy vamos a poner en práctica esa palabra, porque nosotros fuimos creados para servirte y nosotros tenemos un compromiso verdadero contigo. Con ese corazón agradecido y contrito y humillado, Señor, llévanos a ser humildes, llévanos a discernir, a entender tu palabra y a ser hacedores de ella de ahora en adelante, para que busquemos nosotros, Señor, vivir en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver, amado Dios.
y nosotros queremos estar contigo ese día de la glorificación. Por lo tanto, estamos nosotros preparándonos aquí en este mundo, en esta tierra, Señor, tratando de no contaminarnos para que podamos estar ese día, Señor, en glorificación contigo. Te bendigo, Padre, te bendigo, Hijo, te bendigo, amado Espíritu Santo. Bendigo a todos los oyentes, Señor, y hasta donde lleguen estas ondas de este canal, Señor, y que tu palabra dé el fruto, Señor, que de ella se espera. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Hecho está. Amén. Amados hermanos, nos despedimos el día de hoy y nos vemos primeramente el día martes aquí con su programa Un Nuevo Despertar de 3 a 4. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Estamos despedidos. Muchas gracias.